Buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos y muy feliz Navidad. Como saben, hoy celebramos la tercera sesión de nuestros encuentros de formación Fe y Vida que organiza el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Esta formación este año está centrada en la Redemptoris Missio, una encíclica de San Juan Pablo II del año 90, la permanente validez del mandato misionero que todos recibimos en nuestro bautismo. Esta tercera sesión se centra en el tercer capítulo de la encíclica, el Espíritu Santo, protagonista de la misión. Para impartirla recibimos en nuestro COF a don Valentín Aparicio Lara, nuestro cura de Toledo, con el que desayunamos espiritualmente muchos de nosotros. Casi todos los días hemos traído algo. La taza. Y es naranja. Y naranja, que es mi color favorito. Es providencia, ¿eh? Es así, para que te acuerdes de nosotros cuando te tomes un café. Aunque lo conocemos todos y muy brevemente, Valentín Aparicio nació en Madrid y fue ordenado sacerdote en la Archidiócesis de Toledo en 2009. Actualmente desempeña su ministerio como vicerrector del Seminario Mayor de Toledo y profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso de la misma ciudad. Es licenciado en Teología Fundamental por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Pues es muy activo en redes sociales, recibimos mucha formación a través de sus conferencias, de sus charlas, de sus libros. Muchas gracias, Padre Valentín, por estar aquí. Bienvenido a Cuenca, bienvenido al COF y cuando quieras. Muchas gracias. Pues además, bueno, por decirlo, este año Cuenca es la ciudad que más he visitado aparte de Toledo, porque en Cuenca he estado 4 veces y en ninguna, este año, 4 veces, y en ninguna ciudad, ni siquiera en Madrid he estado 4 veces en el último año. Y entonces, esta mañana me mandaban mensajes, pero ¿cuándo vas a venir a Sevilla? ¿Cuándo vas a venir? Y me ponían otras ciudades de España que hay en Cuenca que tienes que ir 4 veces. Digo, bueno, pues ya está, Dios lo quiere y así se ha dado. Y además en vacaciones, porque ahora estoy de vacaciones de Navidad, pues siempre es más fácil moverse, que durante el año es complicado. Yo hablo un poco de pie porque no puedo estar sentado, ¿vale? Tengo un problema, una enfermedad por diagnosticar, llámese TDAH o algo de eso, pero no puedo estar sentado cuando doy clase ni nada, me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, vamos a rezar porque me han pedido que hablemos del Espíritu Santo y la misión. Cuando me vaya poniendo pesadote o haga falta cortar, tú ya me dices, corta, eso de 5 minutos, tal, y ya está, ¿vale? O sea que tranquilamente. Pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que no sea una charla donde vamos a recibir información. Si lo que voy a decir, más o menos, pues ya lo sabéis, a lo mejor los más jovencillos, pues alguna cosa no. Pero bueno, lo interesante es que Dios obre en nosotros. O sea, cuando los apóstoles predicaban, los corazones se cambiaban, porque la palabra de los apóstoles aparece en la Biblia, que es la palabra de Cristo, continuación de su palabra. Y le pedimos a Dios los mismos efectos que cuando el Señor hablaba, pues cuando a nosotros nos hablen, que también se obren en el corazón, ¿vale? Entonces, se lo vamos a pedir al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos, Señor, el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste el corazón de los apóstoles con la luz de tu Espíritu, concédenos sentir con rectitud y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, nos sentamos. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que mirar? A lo largo de este año me han hecho varias entrevistas en periódicos, El Debate, El Español, por el tema de YouTube, por el tema del libro que escribí. Y en todas las entrevistas la pregunta estrella siempre es, ¿no crees que la Iglesia tendrá que cambiar y evolucionar? ¿No crees que la Iglesia tendrá que adaptarse a los tiempos? ¿No crees que la Iglesia predica un mensaje anticuado que es como si fuese en blanco y negro y estamos ya en el 2026 casi? Y entonces yo siempre contesto lo mismo y los periodistas se quedan como, ¿eh? Digo, la Iglesia, su agenda, la agenda de la Iglesia, no la marca la ideología de moda del momento.
La Iglesia nunca mira al futuro. La Iglesia mira al pasado, a Jesucristo. ¿Se quedan? Digo, la Iglesia no se tiene que adaptar a nada. La Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. Mirad, poneros que vamos a restaurar una casa de estas bonitas en Cuenca, del casco antiguo. En Toledo hay muchas casas en el casco antiguo. Tú te compras una casa en el casco, en la zona moderna y haces lo que te da la gana. Pero si tienes una casa en el casco antiguo, y doy fe porque yo vivo en el seminario, te dan hasta la paleta de colores con la que tienes que pintar la casa. Tiene que venir un arqueólogo y te dicen todo lo que tienes que hacer milimétricamente, porque en algunos casos restaurar significa volver al original, para que no pierda el encanto. Entonces, si la Iglesia tiene que afrontar el desafío de la evangelización hoy día, yo creo que no nos tenemos que adaptar a los tiempos, tenemos que mirar a los orígenes. ¿Y dónde están los orígenes? En Jesucristo y en los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés. No tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar al pasado. Tenemos que mirar a cuál es nuestro origen y desde nuestro origen evangelizar. Esa es la clave. O sea, cuando yo voy a hacer una casa en un lugar antiguo, no digo a ver cómo son las casas de hoy en día modernas para hacer yo la mía. No, o sea, tengo que acudir a las técnicas de entonces para no perder la línea, para no perder el encanto. Esto por un lado. Los grandes reformadores, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que han reformado la Iglesia en momentos de crisis. ¿Qué es lo que han hecho? San Juan de la Cruz encontró y Santa Teresa un Carmelo totalmente mundanizado, o sea, donde las clausuras prácticamente no existían, donde las monjas hacían lo que querían. Y dice Santa Teresa, esto no es la vida que nosotros llevábamos en un origen. Entonces, cuando alguien reforma en la Iglesia, ¿dónde mira? Atrás, para volver al origen, para volver a la raíz. O sea, a mí me hace mucha gracia hoy día que te dicen aceite, denominación de origen, cuidado, y virgen extra y de recién exprimido, cerveza, la marca tal, sin filtrar, original, con procesos meramente mecánicos, química la justa, vale, muy bien. El vino, denominación de origen, por supuesto, La Mancha, el tal, o sea, todo tiene que ser denominación de origen y los productos que compras en una carnicería, trazabilidad del producto para ver de dónde viene, que no la hayan manipulado, que de verdad... ¿Y el evangelio lo podemos manipular? Pues yo quiero evangelio denominación de origen. Y si en el evangelio dice que el aborto es pecado, el aborto es pecado. A mí que nadie me venga a dorar la píldora. Y si en el evangelio hay cosas que chocan con la mentalidad de este mundo, muy sencillo, se cambia este mundo, pero no se cambia el evangelio, porque el evangelio es la palabra de Dios. Y yo quiero evangelio denominación de origen. El café sin cafeína se lo das a otro. A mí el productito original, el bueno. Y si no, pero es que hay cosas que aquí, claro, es que hay cosas que aquí dice la Biblia y a ver cómo se entienden hoy día, porque nuestra cultura, pues mira, chaval, cuando se predicaba el evangelio, se transformaban las culturas, no el evangelio. Y llegaron los españoles a América y estaban normalizados los sacrificios humanos entre los aztecas y los incas. Ah, no, pero cambia el evangelio. Y el evangelio cambia una cultura. El evangelio bautiza una cultura. No es el evangelio el que... No, y los romanos la crucifixión era normal, sí, pero cuando los cristianos eran mayoría, esas leyes se comenzaron a abolir. Y el aborto era normal, pero cuando los cristianos eran la mayoría, esas leyes comenzaron a desaparecer. Claro, es que ¿quién se tiene que convertir? O sea, es que la palabra de Dios es la que está por encima de todo razonamiento. Esta es la clave. Entonces, ¿por qué os digo esto? Todo esto es una introducción. ¿Para qué? Pues para volver al origen, a los Hechos de los Apóstoles. Yo hay un libro que me encanta porque todas las recetas de evangelización las tenemos allí, en los Hechos de los Apóstoles. Mirad, os pongo un ejemplo. Capítulo 18. San Pablo tiene que evangelizar la ciudad peor de todo el Imperio Romano, Corinto. O sea, la ciudad peor con diferencia. Tenía fama entre los romanos de ser la ciudad más depravada en sus costumbres. Y ya os digo que los romanos la horquilla de la depravación la tenían bastante, pero bastante amplia. Para que entre los romanos esa ciudad tuviese fama de inmoral, os podéis imaginar cómo tenía que ser Corinto. De hecho,
en griego, el verbo corintizo es el verbo mantener relaciones sexuales, o sea, lleva el nombre de la ciudad, porque la patrona de la ciudad era la diosa Afrodita, y solo en su templo había 1000 prostitutas sagradas, ya entendéis para qué. O sea, es algo terrible. Corinto era una ciudad donde más de 1/3 de la población eran esclavos. O sea, la mayor injusticia humana y la mayor hecatombe moral que podáis imaginar, como nuestro mundo. Y cuando San Pablo llega a Corinto, él cuenta en la primera carta a los corintios, llegué con temor y temblando de miedo, le dice a los corintios. Pues claro, él venía de Atenas, en Atenas había predicado el Evangelio, que era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde estaban los grandes sabios, las escuelas filosóficas, y no le había escuchado nadie. Y eso que en teoría era una ciudad donde se podía debatir de cuestiones intelectuales. Claro, imagínate si ahí no te has comido un rosco, ¿qué te va a pasar cuando bajes a Corinto? Iba temblando de miedo. Y la primera noche que San Pablo duerme en Corinto, se iría pronto a acostar, diría, se le apareció Jesús. A San Pablo se le aparecía Jesús muchas veces, y no sabéis esto porque no habéis leído los Hechos de los Apóstoles. Se le apareció en el camino de Damasco por primera vez cuando se convierte, pero luego se le apareció muchas veces más. Y le dice el Señor a San Pablo, deja de tener miedo, deja de tener miedo. Al contrario, sigue hablando y no te calles. O sea, como si el miedo fuera esa especie de fuerza que nos bloquea y que ante una situación terrible, ¿cómo voy a hablar de Dios en mi familia en este tiempo de Navidad si la mitad no cree y han dicho por la tele que no se puede hablar en la cena de Navidad ni de religión, ni de política, ni de fútbol para no enfadarnos? Pues dice, deja de tener miedo, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para maltratarte. Es más, tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Esto le dijo Jesús a San Pablo. Y Corinto fue la comunidad más floreciente de todo el Mediterráneo oriental durante la época apostólica. ¿Qué me decís? Es decir, Dios siempre te sorprende, pero San Pablo llegó un momento en que dijo, mira, voy a dejar de tener miedo y desde la sencillez, desde la debilidad, porque en la primera carta a los Corintios da una catequesis sobre la debilidad, diciendo que nuestra capacitación viene de Dios. Eso lo dice después de decir estaba temblando de miedo. Entonces, ¿de dónde me viene la capacitación? ¿De que yo sé hablar? ¿De que soy un requete motivado? ¿De que me como el mundo? ¿De que tengo la receta mágica? ¿De que tengo estrategias? Pues si no tenía ni idea y estaba temblando. Pero nuestra capacitación viene de Dios. Entonces, si es Dios el que me ha puesto, yo hablo. Como el profeta Jeremías, cuando en su vocación Dios le dice, no les tengas miedo, que te coloco como muralla de bronce delante de todo Israel. Como les tengas miedo, yo te voy a meter miedo de ellos. Tremendo. Bueno, pues esto es a donde miramos, porque en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio, en el pasado, tenemos nuestra inspiración. Fijaos, ¿y qué encontramos al inicio de los Hechos de los Apóstoles? Pues la venida del Espíritu Santo sobre Pentecostés. Pentecostés es una fiesta preciosa, porque en ella se celebra la venida del Espíritu Santo. Pero digo, ¿por qué el Señor esperó 50 días, que eso significa Pentecostés, para enviar el Espíritu Santo y no lo envía inmediatamente después de la Semana Santa que falta les hacía a los discípulos? Muy sencillo. Mirad, en el Antiguo Testamento, Pentecostés se llama Shavuot, o fiesta de las semanas. En Pascua, que es la Semana Santa, el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo durante mes y medio, 5 semanas, más o menos, o Shavuot, más de 5 semanas, al menos 7 semanas, caminando por el desierto, hasta que después de 50 días llega a pie del monte Sinai y Dios regala a Moisés los 10 mandamientos y la ley el día de Pentecostés. Por eso el día de Pentecostés se celebraba el aniversario de que Dios le había dado a Israel la ley antigua.
Y por eso Dios, el día de Pentecostés, Jesucristo, nos manda el Espíritu Santo, que es la ley nueva. Es impresionante. Pero todavía más. El día de Pentecostés se nos dice que Dios, hay una frase muy enigmática en la Biblia, dice, el pueblo vio hablar a Dios. Y tú dices, bueno, ver hablar no, será escuchar la voz de Dios. Pero dice, Jaam, Raja, con lo. O sea, el pueblo vio la voz de Dios. Tú la voz de Dios no la ves. Pero los judíos, ya desde la época antes de Jesús, interpretaban ese ver la voz de Dios como que Dios había hablado a través de llamas de fuego en el Sinaí. Y por eso el pueblo pudo ver la voz de Dios. Ahora entendéis por qué unas lenguas de fuego se posan en este nuevo Pentecostés sobre los apóstoles. Y nos dice la tradición judía que Dios habló en el Sinaí, en hebreo, en arameo, ¿en qué lengua? Dice, en más de 70 idiomas, para que las 70 naciones de la tierra conocieran la palabra de Dios. Fijaos que hoy día pues hay mucho más de 70 países, pero en aquel momento, si vais al libro del Génesis, el mundo se divide en 70 naciones. Entonces, ¿qué significa? Que el mundo entero tenía que conocer la ley de Dios. Ahora entendéis por qué después de Pentecostés, los apóstoles salen a predicar en todas las lenguas y en todos los idiomas de la tierra. ¿Sabéis qué libro leía el pueblo de Israel el día de Pentecostés? 3 letras. R-U-T. El libro de Ruth se leía en la fiesta de Pentecostés. Y diréis, ¿pero por qué se lee el libro de Ruth? ¿Qué tiene que ver el libro de Ruth? Pues Ruth nos cuenta la historia de una muchacha extranjera, que no es judía, es de Moab, que se convierte para seguir a su suegra Noemí y que se casa con Bot, que es judío. Y esa muchacha va a ser nada más y nada menos que la antepasada del rey David. Es decir, el libro de Ruth nos habla de paganos, gente de fuera, que entra a formar parte de Israel. Entonces, ya en la celebración de la fiesta judía de Pentecostés, ¿qué estaba escrito a fuego? Que la iglesia tenía que ser misionera. Y por eso recibía lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? Para que no te calles. Por eso hablaban todos los idiomas y todo eso ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. Y por eso se leía el libro de Ruth, donde por primera vez alguien ajeno totalmente a Israel comenzaba a formar parte del pueblo porque era recibida en el pueblo, para que la iglesia se abriera, saliese de sí misma y recibiera a los demás. Ahora, ¿cuál es el milagro de Pentecostés? Yo me atrevería a decir que 2. 3. Hay un milagro durante la Pascua, la primera Pascua, y es, ¿por qué Jesús no envía el Espíritu Santo nada más ascender al cielo? 1, porque se quiere esperar a esta fiesta de Pentecostés, es verdad. Entonces, quiere espaciar ese tiempo para conectar el Pentecostés del Nuevo Testamento con el del Antiguo. Pero por otra razón, dicen los Hechos de los Apóstoles que Jesucristo estuvo 40 días hasta su ascensión apareciéndose a los apóstoles y hablándoles todo lo referente al reino de los cielos. Decidme qué es eso. Formación. 40 días de chapas de Jesús, una detrás de otra. O sea, estuvo 40 días apareciéndose. O sea, Jesús no se apareció a los apóstoles el domingo de resurrección. O sea, los evangelios nos cuentan apariciones durante 40 días, muchas. Y luego San Lucas dice, no, es que estuvo 40 días apareciéndose para instruirles en lo que se refiere al reino de Dios. Entonces, los apóstoles primero reciben una instrucción. ¿Qué significa? Que me tengo que preparar. La importancia de la formación, la importancia de lo que aquí estamos haciendo, de los libros, de mis grupos de formación, parroquiales, de movimiento o de lo que sea. Es decir, yo no puedo comunicar a los demás lo que no tengo. Me tengo que preparar. Por tanto, 40 días de instrucción. Pero es que esto lo han hecho todos en los Hechos de los Apóstoles. Os pongo un ejemplo. La vida de San Pablo se cuenta fatal, porque te dicen, San Pablo se convirtió camino de Damasco, que ese es el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, y venga, ¡pum!, como una escopeta, evangelizar por todas partes. Narices. Estuvo varios años haciendo ejercicios espirituales, literal. O sea, se convierte y se queda en Damasco para que la comunidad de Damasco lo instruya. Cuando en Damasco se levanta una persecución enorme,
Porque hay un golpe de Estado, se independizan del Imperio Romano, a San Pablo le pilla allí, dice, bueno, pues como ya no están los romanos gobernando, a los cristianos nos los cargamos, venga, pues ala, porque al principio los romanos sí que defendían a los cristianos, a partir de la época de Nerón cambia la cosa, ¿no? Pero hasta ese momento sí. Y entonces lo tienen que descolgar en unas puertas, como las de Uva, por las murallas de Damasco para que se vaya. Y San Pablo se va al desierto de Arabia durante años a rezar, para interiorizar toda esa experiencia, para estudiar la Biblia, para leerla, para formarse. Y luego después se va a Damasco. Y después de estar a Tarso, su ciudad natal, y después de estar en su ciudad natal en Tarso, ya va Bernabé y le dice, oye, ¿qué haces aquí tú volviendo a Tarso? Venga, ya has tenido unos cuantos años, vente conmigo, que te voy a presentar a los apóstoles y me vas a acompañar a lo que va a ser su primer viaje misionero. Es decir, vemos cómo la gente en los Hechos de los Apóstoles también busca prepararse todo lo mejor que puede. Pero, ¿cuál es el otro milagro de Pentecostés? Pues hay dos. O sea, durante la Pascua los apóstoles se preparan, se forman, y en Pentecostés hay una cosa que se llama sanación espiritual. O sea, el Espíritu Santo quiere entrar dentro de nosotros para curar todas las patologías espirituales que tenemos. ¿Creéis en Dios? Sí. ¿Creéis en que Dios actúa? Es que esa es la clave. O sea, hay una diferencia abismal entre creer en Dios y creer en el poder de Dios. Creer en el poder de Dios significa que Dios actúa y que Dios tiene fuerza. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos a Dios realizar milagros. Y si Dios existe, puede actuar. Y el primer milagro es la conversión o sanación espiritual de los propios apóstoles. Os pongo el ejemplo de Pedro, que va a ser el protagonista de los 10 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué le pasaba a Pedro? Pedro había tenido miedo ante el Sanedrín y había negado a Jesús. Le había negado además delante de la portera. El testimonio de una mujer en aquella época ni siquiera valía para juicio. O sea, no se le había acercado un soldado armado, se le había acercado la portera. Y había negado a Jesús delante de la portera. Y corre después, y no está en la pasión. O sea, ¿sabéis lo que va a hacer Pedro después de Pentecostés? Dar una serie de discursos, los llamados discursos querigmáticos. Bueno, luego os contaré. Y resulta que le llevan prisionero delante del Sanedrín. Se reúne el Sanedrín al pleno. El día que condenaron a muerte a Jesús no estaba el Sanedrín al pleno. Encima en el Sanedrín están Anás, Caifás, Alejandro, sus hijos y toda su familia. Cuando condenan a muerte a Jesús no están todos esos reunidos. Están todos. Encima no es un domicilio particular, como juzgaron a Jesús en una casa particular. No, no. El Sanedrín se junta en su sede oficial, la cámara de los sillares cuadrados del templo de Jerusalén. ¿Y sabéis lo que dice Pedro? O sea, el mismo que había negado a Jesús no delante de un guardia, ni delante de un sacerdote, sino delante de la portera. Ahora, con el Sanedrín al pleno, con todos, cosa que no había en la época, en el momento en que condenan a muerte a Jesús, con todos reunidos, San Pedro en medio, dice, sepáis que no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos en el cielo o en la tierra, sino el nombre de Jesucristo. O sea, ¿qué ha pasado en esta persona? O sea, una persona que negó a Jesucristo delante de la portera 50 días antes y 50 días después, delante de todo el Sanedrín, dice esto. O sea, si tuviéramos que recurrir a la psicología, serían años de terapia para superar los nervios, para controlarlos. ¿Me da miedo volar en avión? No, bueno, venga, pues vamos a hacer ejercicios mentales a ver si logras superar esas fobias. O sea, serían años de terapia para una persona y, sin embargo, en apenas 50 días, no solamente no le da miedo confesar a Jesucristo, sino que le amenazan de muerte si sigue proclamándolo y se dedica a predicar públicamente por todas las calles de Jerusalén, teniendo hasta 4 arrestos en la prisión y diciéndole a la siguiente te matamos, y le da igual porque reincidente una y otra vez. O sea, ¿qué le pasa a una persona así?
El Espíritu Santo, cuando entra dentro de nosotros, nos sana, nos cura. Y el Señor desea sanarnos y curarnos de todos nuestros miedos. Pero pensad en San Juan. San Juan tiene otra patología espiritual. ¿Conocéis al San Juan de los Evangelios? No es precisamente majo. Jesús, ¿qué mote le había puesto? Hijo del trueno. Hijo del trueno no se lo pones a una persona precisamente dulce, agradable, muy simpática, muy cariñosa. No, no, hijo del trueno es una persona, en mi pueblo decimos que salta como granizo en albarda. O sea, no hay forma de hacerte con esa persona ni domarla. Bueno, si leéis el Evangelio, una de las primeras intervenciones de San Juan es: hemos visto a unos, Jesús, que echan demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no nos siguen. Literalmente en griego dice porque no nos siguen. O sea, esto sería para decir, perdona San Juan, ¿es que te tienen que seguir a ti? O sea, ¿te tienen que seguir a ti? ¿A quién tiene que seguir la gente? A Jesucristo, pero San Juan era un picao. O sea, precisamente porque no le siguen a él, precisamente porque no es de los suyos, eso hace que desprecie a la gente. Siguiente intervención de San Juan. Van caminando por la zona de Samaria, ¿verdad? Y entonces no reciben a Jesús en aldeas de samaritanos. ¿Y qué es lo que dice San Juan? ¿Quieres que llueva fuego del cielo sobre ellos porque no nos han recibido? O sea, es una persona vengativa. No solamente una persona competitiva, sino una persona vengativa. Siguiente intervención de San Juan. Jesús dice que va a sufrir su pasión, o sea, agárrate, que le van a matar, que le van a crucificar. Y él se le ocurre llegar y decir: Jesús, dame un puesto a mi hermano y otro a mí, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Los demás se enfadan contra San Juan y a él le da igual. O sea, como veis, es una persona que es competitiva, que quiere el primer puesto, que se venga de quien no está detrás, que si puede te pisa, que salta a la mínima. Y sin embargo, si leéis, que ahora lo estamos haciendo en misa, las 3 cartas de San Juan en el Nuevo Testamento, ¿sobre qué punto insiste más San Juan en su Evangelio? Sobre el amor al prójimo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y en las cartas, todo el rato, San Juan no para hablar de amar al prójimo, de que si no amamos al hermano, aunque creamos en Dios, todavía seguimos a oscuras. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Una sanación total. ¿Dónde le ha venido a San Juan esa sanación? O sea, es que estamos viendo al San Juan y al San Pedro contrarios que se habían visto hace 50 días. Muchos de los que estáis aquí, a lo mejor hace un año, sobre todo muchos que venís de Maús, no estaríais a lo mejor aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es que Dios actúa, es que Dios entra, es que Dios es capaz de sanar el corazón. Y Santo Tomás de Aquino, gran santo de la Iglesia, llama a Pentecostés la tercera conversión. Dice, hay una primera conversión, cuando Jesucristo llama a los apóstoles a que dejen las redes y le sigan. Eso es la primera vez que nos llamó el Señor. Y dejamos pues todo lo que nos preocupaba hacia ese momento, tener un currículum más grande, ser reconocidos en el mundo, buscar otras cosas, porque ya lo que yo quiero es disfrutar del amor de Dios. Primera conversión. Ahora, luego vino una segunda conversión. Los apóstoles se comían el mundo, pero llegó el Calvario, llegó la cruz y se quedaron encerrados de miedo en su casa. Entonces, ahí experimentaron una segunda conversión que nos suele llegar en la vida cuando vienen las cruces, cuando vienen las dificultades, cuando tenemos que hacer la digestión pesada, a veces digestión, de situaciones que no entendemos y nos tenemos que fiar del Señor y tenemos que acompañarle a la cruz. Y dice Santo Tomás, pero hubo una tercera conversión. Hay algunos que dicen, bueno, yo he hecho un retiro de impacto y he vivido mi segunda conversión. Ya era católico, pero ahora mi segunda. Bueno, pues dice Santo Tomás, hay una tercera. Y la tercera es Pentecostés. Y coincide con la sanación de todas mis heridas, de todo lo que me bloquea, de todo lo que me paraliza. Hasta tal punto que si durante la Semana Santa se celebra la resurrección de Jesús, en Pentecostés, ¿qué se celebra? La resurrección de los apóstoles. Tremendo. Porque hasta ese momento estaban muertos.
no solamente dominados por sus miedos y sus complejos, como podemos estar dominados nosotros, sino muertos porque vivían con las ventanas cerradas. O sea, habían visto a Jesucristo resucitado y todavía no se habían atrevido a salir a evangelizar al mundo. Estaban encerrados. Cristo estuvo en el sepulcro 3 días, pero los apóstoles llevaban en el sepulcro 50 días, hasta que reciben el Espíritu Santo y se echan a la calle. Entonces, ¿cuál es el segundo milagro del Espíritu Santo? El primero, la sanación interior, pero el segundo es la resurrección espiritual que te echa a la calle, estés como estés, para que comiences a hablar de Jesucristo. Y el primer día que comienzan a hablar del Señor, ¿cuánta gente se bautiza? 3.000 personas. Este número, bueno, no me voy a liar con la Biblia porque daría para hablar muchísimo, pero es muy importante en la Biblia, porque 3.000 personas fueron las que murieron en la adoración del becerro de oro, que fue el día siguiente después del primer Pentecostés, cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. ¿Y ahora qué es lo que sucede en este nuevo Pentecostés? Que viven 3.000 personas. ¿Por qué? Porque solo Dios, solo el Espíritu Santo es capaz de dar vida. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? ¿Y cómo empiezan a actuar los apóstoles? Hay una palabra en griego que es parresía. Ha pasado a español, ¿verdad? No sé si alguna vez la habéis escuchado, un poco el lenguaje así un poco culto de esto de escribir, ¿no? Hablar con parresía. ¿Qué significa hablar con parresía? Hablar con libertad. Que te importa 3 cominos lo que te vayan a decir y los memes que vayan a hacer de ti después y por dónde te vayan a cortar la entrevista porque sabes que te la van a manipular. Pero tú hablas con libertad, con parresía. Así hablan los apóstoles. El primer día, después de Pentecostés, la gente que les oía dice, ¿es que están borrachos? O sea, ¿cómo no tiene que estar uno de alegría a las 8 de la mañana que la gente piensa que estaban borrachos? Porque era justo nada más amanecer. Y creían, están locos, están borrachos. ¿Qué os ha pasado a muchos de vosotros después de venir de un retiro? Pero que se ha fumado. O sea, literalmente, pero ¿qué ha pasado? ¿Ahí que te han dado? ¿Ahí que te han...? O sea, es que Dios actúa así. O sea, el mundo se queda pasmado. El mundo se queda pasmado. Y a partir de ese momento hablan con parresía, pero su única riqueza es Cristo. Uno de los milagros que más me gusta es cuando San Pedro llega a la puerta hermosa del templo y hay un paralítico. Entonces el paralítico les pide limosna a San Pedro y a San Juan. Y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que les miró de arriba abajo, les repasó. Y en ese momento San Pedro le dice al paralítico, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Y el paralítico se puso en pie y comenzó a caminar. No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. O sea, ¿qué significa? Que te llenas tanto de Dios que en tu vida no tienes otra cosa sino a Dios. ¿Qué es lo que le puedes regalar a los demás? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te doy a Jesucristo. Mirad, el mundo es muy pobre porque nosotros creemos profundamente que Dios lo es todo. Que Dios lo es todo. Bueno, pues si Dios lo es todo, quien no tiene a Dios, le falta todo. Entonces, ¿cuál es la mayor obra de caridad que se puede hacer por una persona? Darle a Dios, evangelizar. O sea, hablar de Dios a otra persona es la mayor obra de caridad que se puede hacer. O sea, ayudar a Dios, no solamente a dar vida natural a alguien, sino darle vida sobrenatural, esa es la mayor obra de caridad. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Bueno, pues llevarle solo a él, como ante el paralítico. Lo siguiente, un corazón sanado es un corazón que da vida. ¿Sabéis lo que va a hacer San Juan? Una de sus primeras acciones. Le llegan unos cristianos que estaban evangelizando en Samaria a decirle que los samaritanos se han bautizado, pero que no han recibido el fuego del cielo, el Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que le había dicho San Juan a Jesús durante el Evangelio? Como los samaritanos no les habían recibido, San Juan le dijo, ¿quieres que caiga fuego del cielo y los achicharre?
Yo me imagino a Jesús en ese momento aguantándose la risa, porque dice, si tú supieras que dentro de apenas menos de un año vas a ser tú el que va a venir a este pueblo y va a hacer que baje fuego del cielo, pero no el que tú crees ahora, sino el fuego del Espíritu Santo. Y San Juan va a Samaria para hacer que caiga fuego del cielo. Es decir, la providencia es divertida y Dios es divertido, Dios se lo pasa bien y nos pone en aquellos lugares precisamente donde a lo mejor nosotros antes habíamos metido la pata, pero ahora te quiere ahí, de nuevo, y a veces hasta haciendo lo mismo, pero de forma totalmente distinta, porque San Juan va a hacer que caiga fuego sobre los samaritanos, pero no va a ser ese fuego, va a ser otro fuego mejor, otro fuego distinto. Es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, y estamos donde Él quiere en cada momento. Él tiene grandes designios apostólicos sobre cada uno de nosotros y grandes designios de santidad. Y nunca me tengo que quejar ni alimentar la queja de por qué en este sitio, por qué en esta parroquia, por qué en este movimiento, por qué no ahora en esto, por qué no ahora en lo otro. Fíjate de donde Dios te ha puesto. O sea, mira cómo llevó a San Juan al mismo lugar donde él precisamente había querido achicharrar a los samaritanos. Pues Dios te va colocando, ¿veis? Es decir, el Espíritu Santo, si algo tiene la misión, es que siempre lleva la iniciativa. Y la Iglesia va a remolque, los apóstoles van a remolque. Los apóstoles no se sientan en una mesa a diseñar un plan misionero, sino que se ponen a rezar y en oración escuchan lo que Dios quiere de ellos. Y es un plan que siempre sale bien. Por tanto, dejarse guiar. Pero hay más. Fijaos, en este momento tenemos ya la Iglesia evangelizando, porque Dios te ha sacado fuera, resurrección espiritual, y porque Dios ha sanado todos tus complejos, de acuerdo. Pero falta algo. Hay barreras que con un Pentecostés no se rompen. Y me diréis, ¿cómo? Bueno, los judíos en la época de Jesús vivían en guetos. ¿Qué significa un gueto? Que aquí solo vivimos judíos con judíos. Y a la Iglesia le costaba horrores ir a evangelizar a gente que no era judía, como nosotros. De hecho, el Espíritu Santo había venido hacía 2 años en Pentecostés. ¿Y dónde seguía evangelizando la Iglesia? En Judea y Samaria. Es decir, a gente que tenía ADN, pero no se atrevían a ir más allá de los judíos. Porque, claro, ¿cómo les vamos a evangelizar? Si comen carne de cerdo, si no siguen la ley de Moisés. O sea, había como una especie de reticencia interna a eso. Hasta tal punto que fijaos la que tiene que liar el Espíritu Santo. O sea, San Pedro baja a la ciudad de Iafo, que es la moderna Tel Aviv. Y estando allí un día, en una visión, ya cerca de la hora de comer, ve que están bajando un mantel del cielo con una gran comida, pero una gran comida que San Pedro no puede ni probar porque está hecho con animales que los judíos no pueden comer carne de ciervo, carne de venado con lo rico que está, carne de jabalí, de cerdo, no pueden comer, bueno, el pescado no pueden comer las sepias, los chipirones, todo eso. Nada, tiene que tener escamas todo el pescado, ¿no? Que es al revés, o sea, el de escamas es el que no hay que comer, que está malísimo, el otro es el que... Pero bueno, entonces, y sin embargo ahí, Pedro, el Espíritu Santo le dice, Pedro, come. Y después, fijaos qué cosa, hay un señor súper bueno que es centurión romano y que vive en la capital que se llama Cesarea Marítima. La capital de Judea no era Jerusalén, quitarlo de la cabecera, Cesarea Marítima. Y había un centurión que quería escuchar hablar de Jesús y de su evangelio, él y toda su familia, pero no era capaz de pedirle a un judío que entrara a su casa a evangelizar. Y es que San Pedro está en ese lado y tampoco se le ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? De Celestina, literalmente. Cruzarle los contactos sin que ellos se enteren. Y entonces, a Cornelio en una visión, un ángel le dice, oye, ves a Iafo, a la casa del curtidor, y allí llama, que tus hombres llamen, y que un señor que se llama Pedro se baje con ellos. Venga. Y a Pedro una visión por otro lado, diciendo, van a venir a casa, van a llamar unos hombres, dicen que vayas con ellos y te tienes que ir con ellos. Y entonces
efectivamente, toc toc, San Pedro baja, se va con ellos, San Pedro todo intrigado, ¿dónde vamos nosotros? No, nada, a un lado. ¿Dónde vamos? No, nada, a un lado. Y cuando se da cuenta San Pedro, se han parado en casa de un centurión pagano. San Pedro entra, cosa que no pueden hacer porque quedan impuros los judíos, quedan impuros, y en ese momento San Pedro comienza a hablar y San Pedro se sorprende de que el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés, había bajado sobre los apóstoles, baje sobre alguien que no es de raza judía. Han pasado 2 años después de Pentecostés, la Iglesia no ha sido todavía capaz de ir hacia afuera, como yo puede que hace 2 años hiciera un retiro en Maús y todavía no me atrevo a ir un poquito hacia afuera, y tiene el Espíritu Santo que mover las fichas para que termines en casa de un pagano, dándole una visión a un pagano, otra visión a ti, cruzándolo sin deciros dónde vais a cada uno para que no se os salten los cables antes de tiempo, y resulta que conforme tú estás hablando, tiene que obrar Dios el milagro de Pentecostés sobre una familia entera para que te des cuenta de que Dios no hace distinción. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que dejar llevar y conducir por Dios. ¿Dónde? Donde Él te pone. O sea, la Iglesia no planifica, la Iglesia reza. Y cuando la Iglesia reza, se deja conducir por el Espíritu Santo. Lo que toda la vida, o ahora, bueno, toda la vida hemos llamado la divina providencia. Hoy día inventamos palabras así un poquito cool, diosidades, diosidencias, pero bueno, en el fondo nos referimos a lo mismo, es decir, dejarnos conducir por Dios. ¿Por qué? Pues porque el peor pecado, y esto aparece mucho en el Antiguo Testamento, es la dureza de corazón. Lo que Jesús llama la esclerocardía. Esclerosis, dureza, cardía, de corazón. ¿Qué es la esclerocardía? Pues donde yo no sigo la voz de Dios, sino que sigo únicamente mis impulsos y lo que yo quiero. Y lo siguiente, ¿qué es lo que tiene la misión? Y si queréis vamos ya terminando algunas cosas y luego podemos hacer preguntas. Pues la misión en los Hechos de los Apóstoles va ligada también a la cruz y al sufrimiento. Ups, parte poco simpática. Claro, si vosotros veis las tentaciones de Jesús, que estas piedras se conviertan en panes. Salta del alero del templo, sal volando, y todo el mundo te reconocerá como Mesías. Adórame y te daré todas las naciones de la tierra. O sea, en el fondo, lo que hace siempre el demonio con Jesucristo en el Evangelio es: tú puedes salvar al mundo, no renuncies a ser Mesías, pero ¿por qué lo tienes que salvar a través de la cruz y del sufrimiento? Hay otro camino, sin pasar por cruz, sin pasar por sufrimiento. Y sin embargo, Jesucristo toma la cruz y el camino del sufrimiento. O sea, si Jesucristo si hubiera bajado de la cruz en el Calvario, te digo yo que lo habrían reconocido como Mesías. O sea, si tú ves a alguien bajarse de una cruz, volando, flotando, o sea, ¿y qué le dicen otra vez cuando está en la cruz? Bájate y te reconocemos. Es decir, de hecho, emplean la gente que se burla de él en la cruz las mismas palabras que el demonio. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez. El demonio dice: si tú eres hijo de Dios, que estas piedras se transformen en panes. Puesto que tú eres hijo de Dios, tírate y sal volando. ¿Y qué le dice la gente en la cruz? Si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz. O sea, ¿veis el demonio? O sea, el demonio siempre quiere presentarnos una vida que no tenga cruz. Pero es que esa misma tentación es la que van a tener los apóstoles. O sea, después de la catequesis de 40 días que Jesús les da, ¿recordáis? Los 40 días donde Jesús les había hablado del reino. ¿Sabéis cuál es la última pregunta de la clase en el turno de preguntas? Justo antes de ir caminando al monte de la ascensión. Pregunta de los apóstoles. Nos cuenta San Lucas. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? O sea, no se habían enterado. Después de 40 días. O sea, ¿es ahora cuando lo vas a restaurar? O sea, ahora ya por fin vamos a tener la monarquía de David, de Salomón, vamos a vencer a los romanos. ¿Es ahora cuando lo vas a restaurar? Porque nos has estado hablando del reino de Dios 40 días. ¿Ahora lo vas a restaurar? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que quieren los apóstoles? El triunfo de Jesucristo. Lo mismo que sucederá al final del mundo en la parusía, donde desaparecerá toda cruz,
ya nos dice San Juan que no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo, el primer cielo, la primera tierra han pasado, pues lo queremos tener ya ahora, ¿veis? Y entonces en ese momento, pues nos damos cuenta, cuando los apóstoles le preguntan eso, de lo difícil que es para nosotros como hombres entender el criterio divino, el criterio de Dios. Yo algo que me sorprende muchísimo es que Jesús, camino de Jerusalén, predijo 3 veces su pasión. Y 3 veces, evidentemente, pues él siguió caminando hacia adelante, sabiendo a dónde iba. Se podría haber librado, pero sabía a dónde iba. ¿Sabéis lo que sucede en los Hechos de los Apóstoles? En la última parte del libro, a San Pablo le predicen 3 veces, a través de visiones, por favor, no vayas a Jerusalén, porque cuando vayas a Jerusalén vas a caer prisionero. ¿Y qué hace San Pablo? Es más, el último día, estando precisamente en Cesarea Marítima, cuando quedan apenas 2 días de viaje para ir a Jerusalén, llegó un profeta cristiano, una persona que tenía carisma de profecía, se quitó el cinturón, cogió a San Pablo las manos, se las ató con su propio cinturón, ya no simplemente decírselo, sino un gesto profético, y dice: Pablo, esto van a hacer contigo en Jerusalén. Y San Pablo pilla y sube a Jerusalén. Y tiene 3 anuncios de la pasión, igual que Jesucristo había 3 veces anunciado su pasión. ¿Qué quiere decir esto en los Hechos de los Apóstoles? Pues muy sencillo, que cuando tú amas a una persona, quieres compartir la misma suerte que esa persona. Nos pasa, ¿verdad? O sea, tienes a un hijo enfermo, al que quieres mucho, y dices: ojalá estuviera yo enfermo y no mi hijo, pues que los quieres un montonazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí en los Hechos de los Apóstoles? Que cuando tú amas a Jesucristo, tú quieres compartir la misma cruz de Jesucristo. San Pablo había dicho en la carta a los Corintios: nunca entre vosotros me precié de saber y conocer otra cosa que no fuera a Jesucristo y este crucificado. O sea, nunca otra cosa me precié de conocer ni de saber, sino a Jesucristo crucificado. Y ahí lo tenemos. Por tanto, quieres como compartir su misma suerte. De hecho, San Pablo dice, despidiéndose por última vez de la comunidad de Éfeso, que era la comunidad donde él más tiempo había estado. Dice: ahora me voy encadenado por el Espíritu Santo. O sea, me encadena el Espíritu Santo. Me encamino a Jerusalén sin saber lo que en ella me va a venir. Fuera de que en todas las ciudades me asegura el Espíritu Santo que me aguardan cadenas y tribulaciones, pero no considero mi vida digna ni de ser mencionada siquiera, porque lo que quiero es terminar mi carrera y el ministerio que recibí de parte del Señor, de Jesús, dar testimonio del Evangelio por la gracia de Dios. Toma ya. O sea, impresionante. Bueno, ¿sabéis lo que sucede en la conversión de San Pablo? Cuando queda ciego, Dios se aparece a Ananías y le dice: oye, viene un señor Pablo que se quiere para que tú le bautices. Y dice Ananías: no, perdona, el señor Pablo viene para perseguirnos a nosotros los cristianos. Dice: no, le vas a bautizar. Está ciego, cuando le bautices recuperará la vista, y le dice a Ananías, que no quiere bautizarle: es un instrumento elegido mío para llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Y yo le enseñaré lo que tiene que sufrir a causa de mi nombre. Es impresionante, ¿eh? Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir a causa de mi nombre. O sea, al final, evangelizar es dar la vida. Y dar la vida solo se logra a costa de comunicar tú la tuya. O sea, la vida no se da gratis. Una madre y un padre dan vida, pero a costa de perder su propia vida, literalmente. Entonces, esta es la cosa, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, en el caso de Esteban, primer mártir cristiano, que los Hechos de los Apóstoles nos narran su apedreamiento, lo celebrábamos ayer en el capítulo 7, cómo muere perdonando a los que le están apedreando y diciendo: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Ahora, ¿qué sucede con las cruces? Pues mirad, San Pablo en su última carta a Timoteo le dice: todo aquel que quiera vivir religiosamente será perseguido. Todo aquel que quiera vivir religiosamente será perseguido. Es decir, garantía, te toca, has comprado todas las papeletas. Todo aquel que quiera vivir religiosamente será perseguido. Eso lo dice a Timoteo.
Pero fijaos que escribiendo a los filipenses les dice una frase que a mí me encanta. A vosotros se os ha concedido la gracia no simplemente de creer en Jesucristo, sino también de sufrir por Él. O sea, San Pablo considera que sufrir por Cristo no es ninguna maldición. Sufrir por Cristo es una gracia. O sea, en el ejemplo de los santos nos quedamos alucinados. No sé si conocéis un seminario que son los mártires de Barbastro. Los mártires de Barbastro son como 50 y pico seminaristas que murieron mártires en la persecución religiosa española. Todos chavales entre 18 y 20 y pico años. Bueno, estos chicos que murieron mártires estuvieron años antes, esto es tremendo, rezando un Padre Nuestro diario para pedirle a Dios la gracia del martirio. O sea, esto es increíble. O sea, es saber que vas a dar tu vida, literalmente, dar tu vida. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Mirad, la esperanza es que San Pablo, en el momento suyo, y terminamos, de mayor sufrimiento, escribe una carta que es la segunda Corintios. En esa carta él está perseguido por los romanos y los judíos, perseguido por los propios cristianos, porque dentro de la propia iglesia le han levantado calumnias, con lo cual la persecución que más duele no es la que tienes por fuera, sino la que tienes por dentro de los propios tuyos. Y en ese momento, en el momento en el cual San Pablo lo está pasando peor, dice a Dios la siguiente, mira, lo voy a leer para no equivocarme, dice y escribe a Dios la siguiente cosa, y con esto terminamos, para que veáis cómo Dios nos da fuerza para absolutamente todo, ¿no? Escribe en el peor momento de su vida. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios de todo consuelo, es decir, que te consuela. Él nos consuela en nuestras luchas para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados, animándoles con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Es decir, tengo consuelo para aportar. O sea, Él me consuela a mí y tengo consuelo de sobra para animar a los demás que están pasando por semejante lucha. Dice, pues si los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. O sea, rebosa en proporción tu ánimo si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre ti. Dice, pues si somos atribulados, lo somos para el consuelo y salvación vuestra. Es decir, si llevo cruces, es para daros a vosotros vida, ¿no? Pues para que veáis qué bonito. Bueno, pues si queréis me callo yo ahora y si tenemos dudas o preguntas, pues nos liamos al tema, que es más interesante. Amén. Preguntas, preguntas, preguntas. Interesantísima charla. Yo voy a dar me dijo de su charla de cuántos días, no sé cuántos días me dio. De Nochebuena. Se me había olvidado completamente. Y hoy, a las 12 menos 3 minutos, me dijo, así, y me dijo, ¿cuál charla? Amigo, y he llegado justo cuando me quedaba ayer. Y la segunda es una duda que yo tengo cuando hablamos de las lenguas de fuego. Cuando el pueblo de Israel iba errando por el desierto y montaban la tienda donde estaban las tablas de la ley, allí había una llama que indicaba la presencia de Shema Yahvé. Esto era la tipología de lo que después sería las llamas
Claro, el fuego simboliza la vida, simboliza el dinamismo y es la energía sobrenatural que pone Dios en nosotros. Mirad, tenemos que dejarle a Dios ser Dios. Y el mayor enemigo de Dios, la gente piensa que es nuestro pecado. Mentira. El mayor enemigo de Dios son tus complejos. Dios con un pecador puede hacer muchas cosas, pero con un acomplejado pocas. Es que no sirvo para hablar, es que esto que me han pedido en la parroquia me supera, es que, ojo, la que fue líder de FETA antes, un todoterreno, pero yo no voy a ser capaz. Dios con un acomplejado poco puede hacer. Es decir, el peor enemigo para la evangelización no es tu pecado, el peor enemigo es tu miedo, uno mismo, efectivamente. Por eso hay que fiarse de Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaos que a veces evangelizamos con cosas más sencillas de lo que pensáis. En un mundo cada vez más oscuro, la luz da mucha envidia. Y lo vemos hoy día, donde la gente busca luz y cada vez en redes sociales, bueno, ¿sabéis que hay ya varios youtubers? Ayer escuché a uno de estos que hacen conversaciones con un montón de gente, que siempre la última parte de la conversación es, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te aporta a ti Dios en tu vida? O sea, ¿por qué? Porque la gente está deseando ver. Pensad cómo se convierte Santa Edith Stein, patrona de Europa, ¿la conocéis? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que muere en el campo de concentración de Auschwitz, que normalmente los curas dicen, leyó el libro de la vida de Santa Teresa y con eso se convirtió. No, antes. O sea, nadie se pone a leer el libro de la vida de Santa Teresa si antes no le pican el gusanillo un poquito. Hay otras cosas un poquito más ligeras y más graciosas de leer. Entonces, ¿cómo? Claro, diciendo, se convirtió con eso, pues vaya friki. O sea, se convierte de otra manera. O sea, Santa Edith Stein, esta mujer, era filósofa. Y entonces se muere un compañero del claustro suyo de profesores, Adolf Reinhardt, uno de los famosos mayores exponentes de la filosofía, la corriente de la fenomenología en Europa. Y entonces a ella se le ocurre, porque está destrozada, ir a visitar a la viuda todos los días, una viuda joven, porque se había muerto jovencísimo el marido. Y entonces lo que ella se da cuenta después de unos cuantos días es que la viuda está mejor que ella. Y no porque se llevara mal con el marido y dice, bueno, que descanso, lo que sea. No, no. O sea, entonces ya llega un momento en el cual Edith Stein le pregunta a la viuda, pero bueno, ¿y tú por qué estás tan bien? ¿Y sabéis lo que le dice la viuda? Voy todos los días a misa. No le dijo más. A partir de ese momento, a Santa Edith Stein dice, ¿y qué pasará ahí en la misa? Y fue el detonante de su conversión. Fíjate tú qué predicación más larga. O sea, la gente se pregunta, ¿por qué tú tienes paz interior? Si no tienes un máster en mindfulness, no has hecho no sé cuántas técnicas en no sé qué, ¿por qué tú vives feliz con todo lo que te ha pasado? Y vives feliz. ¿Por qué en la oficina eres la única persona que no echa pestes y no se pasa la vida entera criticando? Que dice Santa Teresa que hay personas que son como las arañas, por la boca solo escupen veneno. O sea, y de pronto tú, pues bueno, te hacen una cosa y dices, va, pues bendito sea Dios, y vives feliz. O sea, la gente se pregunta eso. Y a través de cosas tan sencillas se puede llevar tanta luz. ¿Sabéis lo que remató a Edith Stein en su conversión? Lo que ya la remató. Estaba comprando en el mercadillo de Estrasburgo, en el Martes, que es en mi pueblo. Entonces te vas al Martes, allí en Toledo. Ah, también el Martes en Toledo. Bueno, entonces, perdón porque llamo a Toledo mi pueblo. Ciudad. Entonces, pues va al Martes. Y de pronto el martes se organiza delante de una plaza y detrás está la Catedral de Estrasburgo, enorme, preciosa, de las mayores de Europa. Y ve que una mujer, después de comprarse las patatas, se echa el esportillo a esto y entra dentro de la catedral. La catedral está vacía. Una catedral 5 veces la de Cuenca, vacía. Y esta mujer deja el esportillo, se clava de rodillas en un banco, cierra los ojos y dice que Edith Stein se quedó contemplando cómo rezaba. Y dice, me di cuenta que no era un edificio vacío, porque esa persona, solo por la forma en que estaba rezando, yo supe que estaba hablando con alguien. Y de ahí ya salió para decir, quiero hacer catequesis. Esa mujer no le dijo nada, ¿eh? No le dijo nada. San Francisco de Asís, ¿cómo consiguió su primer discípulo? Un chico vio cómo rezaba. Cómo San Francisco se recogía para rezar. Y después de verle rezar, dijo, yo quiero ser como él.
¿Os dais cuenta de lo que puede hacer una bendición de la mesa bien hecha en Navidades? No, bendice, Señor, estos alimentos. No, no, reza. No hace falta ni que hables de Dios el resto de la comida. Simplemente recógete y reza de corazón. Y eso puede ser un aldabonazo que a la otra persona le traspase. O sea, es que la gracia de Dios actúa a un nivel muy potente, a través de cosas muy sencillas. Entonces, ¿qué hace un cable para dar calambre? Nada, estar enchufado a la luz. Si está enchufado a la luz, da calambre. ¿Qué tienes que hacer tú para dar calambre? Vida de unión con Jesucristo. Confesadito y rezadito. Verás cómo das calambre. Verás cómo das calambre. Confesadito y rezadito. Vas a ver. Vas a ver si das calambre o no das calambre. No te creas que tienes que hacer mucho más. Vas a ir dando cortocircuitos por donde pises. ¿Veis? O sea, que es fácil, es fácil. Yo te quería preguntar, lo que has dicho antes de que los miedos y los complejos, que eres poco puede hacer una persona que tiene miedos y complejos y que claro, el pecado no parece un problema tan grave. Yo entiendo que sí, que los miedos y complejos pueden ser un problema para la meditación, claro, pero una persona que tiene un pecados muy graves, a mí me ha pasado, ¿no? Es que decir, como lo que hace, yo no quiero ser como él, ¿no? Hombre, claro. Evidentemente, con la vida, efectivamente. Claro, claro, claro. De hecho, leíamos en la lectura de Tito, el día de la noche de Navidad, la lectura de la carta a Tito, donde dice que Dios nos ha rescatado para crear un pueblo de buenas obras. Tienen que acompañar las buenas obras, efectivamente, de obra y de palabra. Una cosa y la otra. Sí, sí, pero yo ahí me refiero a que muchas veces nos asustamos de la pobreza que nosotros tenemos y a veces que es más el que Dios nos pone, pero nosotros nos autolimitamos y eso es terrible porque no hay que autolimitarse. Mirad, San Pablo durante su primer viaje misionero estuvo todo el viaje callado, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, el único que hablaba era Bernabé, pero resulta que Bernabé, a partir del primer viaje misionero, por unas movidas que pasan, se tiene que ir con San Marcos, el evangelista, que era su sobrino. Y entonces se va con su sobrino. ¿Y qué le pasa a San Pablo? Que se queda solo. Podía haber dicho, bueno, pues me callo o doy un paso adelante. Pues di un paso adelante. Y ya le tocaba hablar a él, aunque hasta ese momento no había hablado. Y por eso tenemos a San Pablo. San Pablo, cuando va a morir, le van a ejecutar a inicio de la primavera. Ya salió culpable en el juicio, le han declarado pena de muerte y escribe la segunda carta a Timoteo para despedirse. Y claro, San Pablo se le pasa por la cabeza una cosa, ¿seré o no seré capaz de llegar hasta el final? Te van a matar y a lo mejor hasta te van a torturar, vete a saber. Y sin embargo él dice, se lo dice a Timoteo, sé de quién me he fiado y estoy convencido de que el justo juez, es decir, Jesucristo, tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. O sea, yo de mí dudo, porque soy pura fragilidad, pero estoy convencido de que Jesucristo tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me ha dado. Él me ha dado un encargo, pues yo me fío, hacia adelante, sin ningún problema. Todos tenemos experiencia de eso. Pensad a Moisés, nadie más terco que él. ¿Sabéis que, por ejemplo, Zacarías, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel para decirle que va a ser padre de San Juan Bautista, le pone peros. Dice, pero ¿cómo va a ser posible eso si mi mujer es anciana? Bueno, pues te vas a quedar mudo para que aprendas. Y vas a ver que cuando nazca tu hijo recuperas otra vez la voz, ¿no? Un pero le pone a Dios. Uno. ¿Sabéis cuántos peros le pone Moisés en el capítulo 3 del Éxodo? 6 peros a Dios. 6. O sea, Dios le dice que te escojo a ti. No, pero mira, es que otro, te escojo a ti. No, es que no puedo hablar, tartamudeo. Te escojo a ti. No, pero es que ¿qué va a decir el faraón? Porque yo soy egipcio y ¿qué van a decir los judíos? Porque los judíos piensan que yo estoy conchavo con el faraón. Te escojo a ti. No, pero mira, 6 peros le pone. Y sin embargo, ¿qué hace? Fiarse. David tiene que luchar ¿contra quién? Contra Goliat. Goliat es un bicho de 2 metros de altura. Nosotros peleamos contra Goliat. Si tenemos una sociedad que tiene más fuerza mediática, más fuerza de no sé qué, más fuerza de todo lo que quieras, yo que soy David voy a pelear con ella. ¿Qué es lo primero que hace el rey Saúl con David? Muy profundo, muy profundo.
le pone su armadura para que David pelee con armadura y con espada. ¿Qué le pasa a David cuando se pone la armadura de Saúl? Que le pesa tanto que no se puede ni mover, porque es un pastor, no un combatiente. Y en ese momento se quita la armadura. Es decir, se quita lo que tú humanamente piensas que necesitas. O sea, si vas a pelear, ¿qué necesitas? Una armadura y una espada. Y sin embargo se quita los medios humanos. Y yo a veces no evangelizo porque pienso que humanamente no sirvo. Y como humanamente David no servía, le dan las armas para que humanamente sirva una batalla. Y con esas armas no se puede mover. Y es cuando se quita la armadura, cuando de verdad David se vuelve letal. Se enfrenta con Goliat y Goliat le miró con desprecio, dice la Biblia. Y dice, ven aquí que con tu carne voy a alimentar a los pájaros del aire y a las fieras del campo. Te dicen eso y ya si no tienes miedo, con tu carne voy a alimentar a los pájaros del cielo y a las fieras del campo. Y David en ese momento está con un tirachinas, porque no puede ni llevar una espada, no sabe manejarla. Y David le dice a Goliat, mirándole a los ojos, tú vienes a mí fiado en tu fuerza, pero yo voy a ti fiado en el Dios de los ejércitos a quien tú acabas de insultar. Y conocemos el final de la historia, ¿verdad? Pues yo voy fiado en el Dios de los ejércitos. Y quien va fiado en el Dios de los ejércitos obtiene la victoria, sin miedo. Es tremendo, ¿eh? David. Vaya, tío. Sí, sí. Encantado. Me ha encantado la enseñanza porque me han aparecido palabras como sanación, carismas, y una pregunta que me parece que es clave cuando creéis en Dios y creéis que actúa. A mí me está costando varios pentecostes también llegar a eso, ¿no? Pero creo que está claro. Y es que mi pregunta va de algo que se me el tema, y es una duda que tengo de pequeñita. Yo decía, bueno, a ver lo que preguntaba de pequeña, ahora que la preguntaba. Está muy bien que un simple hecho como bendecir la mesa o estar en la presencia de Dios, que otro se le conmueva el corazón y llegue a Dios con esos detalles, pero eso lo que hemos visto del Papa, porque pues aquello de no tengo mi plata, lo que tengo doy, sí, no es algo de un cristiano normal. Entonces yo me siento reflejada en mi ámbito de los cristianos, porque me miran y digo, ¿y tú cómo vas a decir a alguien lo que tengo te doy? O con otras palabras, en nombre de Jesucristo, sana. ¿Por qué un cristiano no se atreve a hacer eso o no tenemos que llegar a eso? Esa es la clave. ¿Por qué no se atreve a hacerlo? Porque hay que llegar a ello. O sea, no hay que tener ningún miedo. O sea, yo creo que todos tenemos, en primer lugar, experiencia de que Dios nos ha sanado a nosotros. Yo esto lo veo, ¿eh? O sea, no me da vergüenza decirlo. A lo mejor, yo qué sé, mira, me están grabando, es que me da igual. O sea, yo con 22, 23 años padecía muchísima ansiedad, pero una ansiedad súper limitante, hasta el punto que me planteé muy en serio si podía ser cura o no. Las 5 primeras veces que tuve que predicar siendo diácono, unas ganas de potar que flipas antes de salir delante de la iglesia llena de gente. Ganas de potar que flipas es que me tuve que tomar un tranquimacín debajo de la lengua para no vomitar cuando hablaba. Y yo digo, Señor, ¿pero de verdad tú me puedes estar llamando a cura y yo estar en esta situación? Si yo ahora mismo me veo lo que hago, que hablo delante de decenas de miles de personas y me da igual, digo, joder, Dios mío, o sea, yo no me conozco, o sea, ¿es que Dios tiene fuerza para sanar? La tiene, o sea, Dios la tiene. Y todos hemos visto milagros, de cualquier tipo de naturaleza que sea, bien física o bien moral, pero es que Dios los hace, Dios los hace. Pensad en el Evangelio de San Mateo. Jesús da el primer sermón, el sermón de la montaña, que es el famoso de las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Bueno, después siguen 10 milagros de Jesús, milagros gordos, exorcismos, sanaciones, paralíticos que caminan, ciegos que ven. ¡Bum! Bueno, pues San Mateo, fijaos qué bien escribe su evangelio, que coloca 5 milagros, son 10, ¿no? Y otros 5 milagros.
y en medio coloca una cosa, dividiendo los 10 milagros en 2 dípticos, de 5 más 5, y en medio coloca una cosa, su propia conversión. Cuando Dios le llama que estaba sentado en el mostrador de los impuestos, como diciendo, este milagro es mayor que el resto de los otros. Y si Dios ha obrado milagros de sanación física, que pueden darse, yo los he visto, es precisamente para que luego se pueda producir una sanación moral, que es la auténtica, que es la verdadera, que es la sanación del corazón, que es la sanación del alma. Esta es la clave, ¿verdad? O sea, cualquier carisma, cualquier sanación física, cualquier tipo de sanación, siempre tiene como meta la sanación del corazón, la sanación moral, que esa es la más importante. El resto de cosas son signos para el otro, porque morir nos tenemos que morir, ¿eh? O sea, eso no pasa nada, o sea, que al final nos vamos a tener que poner malos para morirnos. Pero, ¿qué es lo que cuenta? Pues la sanación física, la sanación moral, evidentemente. O sea, que eso es muy bonito. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Cuando quiera? Pues sí. ¿Y por qué a veces sí y a veces no? Pues no entendemos el misterio de Dios. Pero lo hace. Pero el hecho es que lo digamos nosotros. Que yo diga en el nombre de Jesús. Yo lo hago, soy un poco friki, pero sí. Ya, sí. Mira, a mí me ha pasado alguna vez, lo cuento, ¿no? Que a lo mejor viene alguien a confesarse y dices, esta persona no está para confesarse. Sí, porque ves que lo está haciendo por rutina, lo está haciendo porque toca, o lo está haciendo porque, no, sabéis que para confesarse hace falta el arrepentimiento de los pecados. Si no estás arrepentido, no hay confesión. O sea, tú vienes a confesarte y no estás arrepentido de los pecados, y yo te digo, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale para nada, porque no estás arrepentido. Es como si yo consagro Coca-Cola. Me pongo todo, el alba, tal, las velas, todo el altar, y digo, esta es la sangre de la alianza. Pues mira, no pasa nada, pues no se puede consagrar. Es decir, falta la materia del sacramento, por mucho que yo diga la forma de las palabras. En una confesión, si alguien no está arrepentido de sus pecados, por mucho que haya forma, mis palabras y mi deseo de absolver, no se produce el perdón de los pecados, tal cual. Para que veamos cómo nos tenemos que preparar antes de una confesión, pues lo que siempre nos han dicho, el dolor de los pecados, pues si no me duelen, pues bueno. Y entonces, yo a veces he dicho, pues Espíritu Santo, te necesito. Y a lo mejor alguna persona ha dicho, mira, antes de confesarte, ¿por qué no rezamos juntos un rato? Ah, vale. Y digo, mira, abre las manos y yo voy a rezar una oración invocando al Espíritu Santo. Has empezado a invocar el Espíritu Santo y en menos de 30 segundos esa persona estalla a llorar, a lágrima viva. Y digo, ahora te puedes confesar. Pidiéndole a Dios eso. ¿Veis? O sea, es que Dios actúa. Pero tenemos que creerlo, O sea, y yo esto lo he visto, te traen a lo mejor a una persona que se confiesa y digo, bueno, pues espérate, tranquila, vamos allá. ¿Lo he visto en algún momento también? Pues sí. O sea, incluso con sanaciones físicas, que Dios las puede hacer. Hoy día sabéis que en Lourdes, en Fátima y en cantidad de santuarios marianos se producen sanaciones físicas. Bueno, pues ya está. A mí me pasó solo una vez, pero bueno, y otras veces no, pues porque Dios quiera. Yo padezco cólicos nefríticos, que esto, sabéis que lo que duele eso, ¿verdad? Que te mueres y tal. Y tenía una piedra de 1,5 centímetros en el riñón. Y yo estaba, bueno, sufriendo como un perro, no, más que un perro. O sea, varias veces desmayado en urgencias. La última vez luego me tuve que confesar después de haber ido a urgencias porque le dije al médico que me quería morir enganchándolo. O sea, y digo, ay, que yo soy cura, ¿cómo he podido decir eso, señor? O sea, una cosa. Y luego me confesé, digo, ay, a un cura, digo, mira, escúchame un rato. Digo, mira lo que he llegado a decir, 2 veces. Entonces, bueno, tal, ¿no? Y entonces me fueron a dar litotricia y tal, y nada, no se iba porque tenía 1,5 centímetros y el cáliz de un riñón tiene una apertura de 6 milímetros nada más, entonces es que no podía ni pasar al centro del riñón tal. Y entonces, compré una Virgen de Lourdes gigante, con el dinero de YouTube, valía un dineral, digo, me da igual, porque medía 2 metros, pesaba 600 kilos, digo, venga, me da igual, de piedra,
Sí, gracias al dinero del YouTube, digo, todos esos padios, ese dinero. Porque en el seminario había una Virgen de Lourdes muy bonita. Pero cuando empezó la guerra civil, destruyeron la imagen de la Virgen de Lourdes y la tiraron al río Tajo, bueno, pues cuando fueron por odio a la fe, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y entonces dije, venga, después de 83 años voy a poner yo a la Virgen de Lourdes. Y la coloqué en mitad del patio del seminario. Y entonces ya cuando la dejó la grúa a la Virgen de Lourdes, justo ahí en el brocal que la había preparado con sus plantitas y tal, digo, venga, Virgen de Lourdes, digo, una cosa voy a pedirte yo. Digo, aquí estabas tú y llevan 83 años sin rezarte una salve, la primera va a ser la mía. Y entonces en ese momento le recé una salve y al final de la salve le dije a la Virgen de Lourdes, ay Virgen de Lourdes, digo, venga, tú aquí ya tan a gusto coloca y yo la semana que viene que me tienen que operar porque es imposible que me quiten esto, no sé qué y tal. Digo, por favor, haz que no me operen, que me da mucho miedo. Y en serio. Y voy al diagnóstico de imagen ese mismo día y me dicen, ¿pero a ti qué te pasa? Y digo, pues la piel no sé qué. Dice, ¿tú eres Valentina Aparicio? Sí, dice, pero si aquí hay uno que se llama Valentina Aparicio y está para que lo operen ya. Digo, sí, pues soy yo. Dice, no, ¿cómo vas a ser tú si no te pasa nada? Y digo, ¿cómo que no me pasa nada si tengo aquí uno? ¿Que no te pasa nada? Dice, ¿pero qué riñón tienes malo? ¿El izquierdo o el derecho? Digo, pues el izquierdo. Dice, ¿pero te estoy haciendo la radiografía bien? Digo, sí, ahí en ese. Dice, pues estará rota la máquina. Venga, otra máquina. Y no tenía nada. Y entonces se juntaron ahí 2 o 3 médicos, dicen, pero si no te pasa nada, dice, pero esto es imposible, si la semana pasada tenías eso, o sea, tenías que haber muerto de dolor, es imposible que hubieras expulsado eso. Digo, ya, digo, si es que, digo, es, claro, y no se lo explicaban. Y ya harto, porque querían hacer más pruebas, digo, mirad, digo, soy cura y le reza a la Virgen de Lourdes y le he dicho que me cure. Y ya un médico dice, pues es que no hay otra explicación. Digo, pues ya está, lo dejamos así, sí, o sea, tal cual. Luego también me enfadé con la Virgen porque digo, ya te vale, o sea, lo mal que lo llevo pasando desde los 24 años y me has curado en esta y en otras no, pero bueno. Así es que digo, pero bueno, bien, ya está. O sea, igual. O sea, Dios actúa así, hay que pedirlo. Un poquito ahí. Valentín, gracias por amén, amén. el contenido y el deseo. Sí, sí. Yo te quiero preguntar 2 cosas. La primera, has dicho al inicio, la palabra de Dios está por encima de todo el razonamiento. Entonces quería que me explicaras más esa frase. Sí, es una frase de San Pablo en la carta a los romanos, muy bonita. En Romanos 12, San Pablo ve que uno de los peligros del cristianismo es la mundanidad. ¿Qué significa la mundanidad? Que contaminamos el mensaje cristiano con la ideología del mundo. O sea, como cuando al vino le echó agua, lo que empezábamos diciendo. Entonces, San Pablo dice, no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la palabra, la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo perfecto. O sea, que es una forma bastante clara de decir, no os ajustéis a este mundo. Es decir, lo que yo tengo que hacer no es ajustar mis ideas. Mira, es que como la humanidad no está para más, pues no voy a predicar del 6.º mandamiento, porque como vivimos en una sociedad tan hedonista, pues hombre, las cosas del 6.º mandamiento, pues me las callo o ya no serán pecado. Pues mira, San Pablo predicó el 6.º mandamiento en Corinto. Y tienes la carta a los Corintios hablándote sobre la virtud de la pureza. En el capítulo 6 dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo podéis ensuciar. Y manda en 2 Corintios que excomulguen a un tipo asqueroso, que está viviendo con su madre política, enrollado. Pero claro, es que en Corinto eso era normal. Ya está. Y San Pablo dice, con un tío así, ni sentarse a comer, le dice a la comunidad. Dice, ya lo estáis echando fuera. Dice, pero no para que se condene, sino para que reflexione. Y reflexionando, se salve. Dice, y cuando esté fuera, no dejéis que le agobie la excesiva tristeza. Es decir, buscarle, llamarle, preocuparos, para que recapacite. ¿Veis? Entonces, eso es transformarse por la renovación de la mente, no ajustarse a este mundo, para saber cuál es la palabra de Dios, lo que le agrada, lo perfecto, la santidad. O sea, eso es. Podría haber dicho el Señor, es que en mi época no entienden el reino de Dios. Pues venga, los someto a corrección. Pues mira, no. Necesitáis un Pentecostés, ¿no? Es algo muy bonito. Eso es, por lo que la palabra de Dios está por encima de... Y luego, el otro día, dando catequesis de adultos, estamos estudiando el Padre Nuestro. Y hablando de la confianza, luego alguna persona decía que le causaba mucha desconfianza en Dios la violencia del Antiguo Testamento.
Entonces, ¿cómo interpretar esa violencia a la luz Sí. del Espíritu Santo? Bueno, eso es. Sobre eso podríamos estar hablando otra hora entera. Pero simplemente te digo esto, que yo creo que es interesante. Dios es pedagógico. A un niño tú no le enseñas ecuaciones de segundo grado ni a hacer derivadas integrales, sino que le enseñas a sumar con los deditos. Dios es pedagógico y va enseñando en el Antiguo Testamento cosas sencillas. Entonces, hay cosas del Antiguo Testamento que a nosotros nos parecen violentas, como el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Sin embargo, pensad que la ley del talión era lo más humano en aquella sociedad. O sea, lo típico de aquella sociedad, la ley del talión está formulada en el siglo XIV a.C., final de la edad del bronce. Y entonces, en aquel momento, si tú me robabas una oveja, yo te cortaba el cuello. Entonces, si te han robado una oveja, roba una oveja. Si tú me herías, me causabas una herida en un ojo, yo mataba a tus hijos, mataba a tu familia y quemaba tu campamento. Pues no, cáusale una herida. ¿Veis? Entonces, lo que a nosotros hoy día nos parece una salvajada, en aquel momento era el sumum de la humanidad. Entonces, hay que ver también cuándo cada ley se va dando en el momento de la historia de la salvación, porque hay una serie de pedagogía, ¿no? Una serie de pedagogía. Y eso con el resto de cosas también, ¿eh? O sea, del Antiguo Testamento, todas se pueden explicar y detrás de ellas también hay un simbolismo pues muy... Lo que pasa que, claro, juzgamos situaciones históricas con la perspectiva de hoy día y, claro, eso es. Ah, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ay, nada, a vosotros. Muchísimas gracias por tu charla, tu testimonio. Ha sido una charla interesantísima, muy COF. Ha sido ¿Ah, sí? sí, ha sido no sabía. COF. En el COF somos testigos de la resurrección, los voluntarios Ah, bueno, claro. del COF. Y bueno, muchísimas gracias porque nos ha servido muchísimo. Ahora tenemos, como cada día que nos reunimos, unos minutos de café y charla con el padre Valentín y con quienes se quieran quedar. Él va a estar aquí esta tarde también a las 6. Habrá un café coloquio. En otro lado. Sí, en San José Obrero. Porque Mañana celebramos el Domingo de la Sagrada Familia y esta tarde él establecerá una conversación, charla, para hablar de las dificultades de la Sagrada Familia hoy. Dificultades, todo dificultades, muy práctica. Efectivamente, todo dificultades. Pero al final la esperanza, como aquí, que al final siempre hay que hablar de la esperanza. Somos hijos de Dios, está claro, hay esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a los que nos siguen por YouTube. Muchas gracias a la Parroquia de San Esteban por acogernos un día más. Quiero darle las gracias especialmente a una de nuestras voluntarias, Marta García Pulgar, que ha sido el medio para que el padre Valentín esté aquí. Quiero darles también las gracias a los delegados de Familia y Vida, a José María Alcalde y a Yolanda Calonge. Saben que este año estas sesiones de formación del COF, pues cada una de ellas está amparada, organizada por una delegación diocesana. Esta es la que nos corresponde a nosotros, la Delegación de Familia y Vida. Y al COF, muchas gracias, José María y Yolanda, también son voluntarios del COF, aquí todo está mezclado. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes por venir hoy, sábado, aquí a las 12 de la mañana, con el frío que hace, en mitad de las vacaciones. Muchas gracias. La siguiente sesión, que será ya la cuarta, estará organizada, propondrá el ponente, la Delegación de Apostolado Seglar. Será el viernes 30 de enero a las 5:30, aquí, como siempre. Saben que la puerta del COF está siempre abierta para cualquiera que quiera venir, para ti también, Valentín. Siempre hay un café listo y un rato de conversación. A mí también me atrae mucho la piscina de Marta, que por eso vine aquí en mitad del verano también. Vaya. Sí. Es que Marta es amiga mía de cuando yo era seminarista y en mi cante de misa tocó la guitarra. Y claro, y entonces por eso... Eso une. Claro. Por eso cuando me lo pidió Marta rápido digo, sí, voy para allá. Eso une. Pues muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo. Gracias.